ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado Morales, gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Eber Jackins Chogrin, presidente de Procolombia, Exportaciones, Turismo, Inversión, Marca País, Carmen Cecilia Caballero Villa, te vuelvo a ver, presidente de la Asociación Colombiana de Agencia y Viajes y Turismo ANATO, Paula Cortés Calle, presidente Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Agencias y Viajes y Turismo ANATO, Alonso Monsalve Gómez, embajadoras y embajadores que nos acompañan, ministro y funcionarios del Gobierno Nacional, distinguidos gobernadores y alcaldes que nos acompañan también, Junta Directiva, integrantes y funcionarios de la Asociación Colombiana de Agencias y Viajes y Turismo ANATO, representantes de la industria turística nacional e internacional, medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales y en general a toda la ciudadanía que nos acompaña. Como lo dijimos en campaña, y ya han pasado unos meses de ello, yo concibo el desarrollo del turismo en Colombia en medio del contexto mundial, no sin contradicciones. Expresé, contradicciones son propias en los procesos económicos y sociales. Expresé que en el corto plazo la posibilidad de reemplazar divisas hoy muy importantes que provienen del petróleo y el carbón tenían que situarse alrededor, en primer lugar, del turismo. El por qué reemplazar estas divisas no es porque sea un capricho, es porque el mundo tiene que ir necesariamente a una economía descarbonizada si queremos sobrevivir en el planeta. He repetido que esto no lo dice la política, lo dice la ciencia. Y en esa medida, para quienes nos consideramos progresistas, es la ciencia lo único que nos acerca a una concepción cercana a la realidad. La ideología nos puede pervertir como fantasmas el conocimiento de esa realidad. La ciencia alumbra hasta donde puede la mente humana. Y la ciencia nos está diciendo esto, lo cual implica una serie de transformaciones sobre las cuales incluso hay duda de nuestra capacidad como especie. ¿Lo podremos hacer? ¿No lo podremos hacer? ¿Llegó el momento de los tiempos de la extinción o somos capaces, como en otros momentos menos difíciles, de perseverar, de hacer perseverar la vida en el planeta? Ese contexto científico que indudablemente tensa por completo la política, a través del cual incluso podemos analizar la política del mundo y la política de nuestro país y de nuestra localidad, es indispensable para mirar las opciones de cualquier rama de la economía y en este caso particular del turismo. ¿Qué papel puede cumplir el turismo? Indudablemente en el corto plazo, en Colombia fundamental, pero en el mediano y en el largo plazo en el mundo está cuestionado. Y ahí las contradicciones y la problemática que hay que asumir. ¿Por qué en el caso del corto plazo en Colombia fundamental? Porque Colombia es el país de las bellezas, es el país de la belleza, sin ponerlo en plural. Pocos, dos, dice Forbes en algún artículo, compiten con la belleza colombiana en términos de su paisaje y en términos de su cultura. Nueva Zelanda, y no me acuerdo cuál fue el otro, Indonesia creo que fue el que colocaron, con el debido respeto aquí de nuestro compañero de República Dominicana.
Y tiene que ver con su biodiversidad natural, indudablemente, si es que somos la segunda potencia mundial de biodiversidad. Solo que a diferencia de Brasil, concentrada, lo cual nos permite captar esa belleza de una manera mejor para el ser humano. El país de la belleza, pues indudablemente tiene una enorme potencialidad en relación a atraer un turismo fuera de nuestro país y dentro de nuestro país. El país de la biodiversidad se articula incluso, algo que me parece que es fundamental para la percepción humana, que es la diversidad cultural. Ayer nomás, en el teatro, no me acuerdo, creo que el Jorge Eliezer Gaitán, en el Colón, había una serie de actividades programadas por la alcaldía que tenían que ver con la diversidad lingüística del país. Todos nosotros creemos que hablamos solo español, y demasiado solo español, porque tenemos problemas como los mismos norteamericanos en aprender otras lenguas, pero resulta que somos una de las potencias en diversidad lingüística, solo que no la reconocemos. Lenguas que incluso están a punto de la extinción. Esa cantidad enorme de lenguas que tienen que ver con nuestros pueblos ancestrales, que tienen que ver con los hechos mismos de la historia, al traer aquí forzadamente e imponernos la esclavitud, que tiene que ver con nuestra esencia misma de la historia que nos ha traído hasta aquí. Ese fluir de la historia pues ha construido una biodiversidad cultural enorme que si la reconociéramos, si la exploráramos, si la impulsáramos, incluso paralelamente la biodiversidad natural nos daría una experiencia humana profunda, interesante. Si eso lo juntamos con que el mundo también cambia, con que la humanidad también se transforma, que es necesario que se transforme para poder vivir y pasar de esa lógica económica de concebir la riqueza como un acumulado del tener de los últimos siglos, que nos hizo la generación más rica desde el punto de vista del consumo, hacia una humanidad que sienta que la riqueza está más centrada en la intensidad del existir, que creo que para allá vamos si es que sobrevivimos. Pues eso hace que precisamente esto de percibir la belleza en sus dimensiones culturales y en sus dimensiones naturales se vuelve fundamental. Y hay una oportunidad, como siempre en la historia de Colombia, que se puede desechar. Colombia tiene una oportunidad allí, en el corto plazo, en el turismo. Por eso mi gobierno tiene que incentivarlo, digamos, no lo hemos dicho explícitamente y lo queremos reconocer aquí, es que en la transición hacia una economía descarbonizada en Colombia, el turismo es fundamental. No porque el turismo esté descarbonizado, y ahí el problema, que ahora voy a comentar, sino porque en Colombia separarse de una matriz exportadora que en un 60% está articulada al carbón y al petróleo, el turismo es una solución, por lo menos de transición. Y así tendríamos que ubicarlo, es que a pesar de que se tenga que venir aquí en avión, en general, nuestras carreteras, la del sur, está bastante maltrecha, la recorrimos con el ministro de Comercio, la que nos conecta con todo nuestro rincón continental. Y por el lado venezolano ni hablemos, es decir, estamos literalmente desconectados. Nuestro turismo no tendría otra opción que el avión o algo, el mar.
Y el avión es, como todos sabemos, uno de las ramas, la aeronáutica mundial, que está en cuestión por su impacto en la emisión de gases de efecto invernadero. Y aquí viene un poco la contradicción del tema que tenemos que auscultar. Las circunstancias nacionales para expandir el turismo tienen pues una serie de aspectos también problemáticos que deberíamos discutir comúnmente. Ustedes tienen unos puntos, en unos coincidimos, nosotros tenemos otros que quisiéramos colocar sobre la mesa. Por ejemplo, la paz. Yo creo que aquí estamos de acuerdo. Un país en guerra, Ucrania, ¿qué turismo puede atraer? El de los mercenarios. Serán los que van por allá, ¿cierto? Si un país estalla en conflictividad permanente, incluso no armada, sino social, como nuestro hermano país del Perú, pues ¿qué turismo puede atraer? De los periodistas que van a mirar cómo es que se están desarrollando los acontecimientos. Luego, en cierta forma, la paz ligada a un equilibrio social necesarísimo, a lo que yo llamo el pacto, es fundamental si queremos desarrollar el turismo. Este tema, digamos, no sé qué tan evidente se hizo en las discusiones en los años anteriores, pero a mí me parece que es clave. Al final, la belleza, si va ensangrentada, no es belleza. Y esto tenemos que solucionarlo en Colombia. Hacemos un esfuerzo, como todos ustedes saben, criticable o no criticable, para lograr disminuir sustancialmente los niveles de violencia que se han venido localizando en el país, como focos, que no devoran a Colombia, como todos sabemos, pero sí muchas de sus regiones, incluso algunas preocupantes. Ayer salió, antes de ayer, el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo. Yo siempre comparo, como fui alcalde de Bogotá, Bogotá hace mucho no aparece ahí. Yo creo que Bogotá no está ni en las 300. En estas 50 aparecen algunas ciudades colombianas. A diferencia del pasado, no estamos entre las primeras. Estamos en la cola, lo cual significa un avance, para ponerlo en términos, esa es estadística 2022, para ponerlo en términos concretos, es un avance indudable respecto al pasado. Hay por lo menos 5 o 6 ciudades norteamericanas por encima, hay 7 mexicanas, etc. Pero allí está Cartagena, allí está Santa Marta, que sabemos son ciudades de atracción turística, y que no estaban antes, compañera Caballero, Santa Marta, no estaban antes, siempre aparecía Cali, que viene bajando, siempre estaba Palmira, Buenaventura, Cúcuta, pero no estaba Cartagena y Santa Marta. Y eso significa que aquí hay un trabajo que hacer. No porque solamente Cartagena y Santa Marta dejen y abandonen ese listado, porque les puede dañar completamente su posibilidad turística internacional, que tiene que ser un esfuerzo nacional, porque no es una política local simplemente el que lo logra. Pero es que hay que examinar Cartagena desde el punto de vista turístico, para no entrar en exámenes más profundos. Bueno, es que Cartagena es una sociedad de la desigualdad. Y entonces el turismo no puede negarse a un análisis de las circunstancias que ocurren en el territorio al que queremos desarrollar ese tipo de actividad. No es posible sostener una Cartagena como un gueto de turismo en su lado histórico y en algunas de sus playas y en sus islas, en medio de un mar de la pobreza. Eso finalmente estalla
se vuelve violencia y al volverse violencia daña la principal actividad económica de esa región, de ese territorio. ¿Cómo solucionar entonces problemáticas concretas? Indudablemente vamos hacia asuntos que tienen que ver con la política y la economía. ¿Cómo el turismo pudiera irrigar a la sociedad? Dejar de ser gueto. A veces se mira exclusivamente como el gran poder del turismo es que genera puestos de trabajo por metro cuadrado, trabajadores asalariados. Se ve como un avance en una economía donde la mayoría de la gente tiene puestos informales. Pero yo creo que hay que ir más allá y que nuestro turismo podría ir mucho más allá si lo miráramos desde otras perspectivas. Por ejemplo, cómo esa sociedad hoy empobrecida puede ser también dueña del turismo, de restaurantes, de mecanismos de cultura, de artesanías, de mecanismos artísticos, de mecanismos incluso de alojamiento, de enseñanza alrededor de este tipo de temas, porque todo eso se aprende. Una especie de turismo distribuido. En Europa eso compite porque se junta la tecnología y se ha vuelto conflictivo, incluso en muchas de las regiones turísticas. Pero a mí me parece que el turismo mirado también desde la perspectiva de la equidad social puede darnos unos resultados mayores de los que hoy obtenemos. No miraría el caso de Santa Marta porque también está en unas circunstancias incluso más complejas. Me iría hacia La Guajira, en el que el gobierno ha puesto mucho de su esfuerzo, incluso yo personalmente, físicamente. Porque si ustedes miran La Guajira, creo que son 400 kilómetros de playas vírgenes, desierto, cultura, diversidad. Digamos, si ustedes miran La Guajira, La Guajira es un territorio casi que inexplorado en relación a un turismo que internacionalmente podría tener un polo de atracción fundamental. Pero no hay un diálogo entre el turismo y la comunidad guayú. Si se recuerda el viejo escenario del carbón, del Cerrejón, etcétera, es un mal escenario y un mal recuerdo en la historia del pueblo guayú. Si el pueblo guayú fuese socio y copropietario del desarrollo turístico de su propio territorio, que es potencialmente el más rico de Colombia en energías limpias, sol y agua, y no tanto agua, sol y vientos, si con eso se pudiera desalinizar y tener agua, si a partir de allí empezara una especie de desarrollo turístico en el sentido de articulación con la cultura, tendríamos unas posibilidades enormes. Es una invitación a una articulación del turismo con la equidad, con la cultura, con las posibilidades de establecer puentes, con lo que yo llamaría un turismo del siglo XXI, que se diferencia del turismo del siglo XX. Nosotros quisiéramos que el país se dividiera en distritos, bueno, ese nombre ya aparece, en unos territorios de turismo propiamente dichos, para unas opciones concretas. La distribución de las pistas aéreas, dado que es por avión que se llega, y ahí la contradicción con lo que estoy diciendo. Las pistas aéreas tienen una priorización en Colombia, unos gastos bastante abultados del Estado muchas veces. Lo que nosotros queremos hacer es que las pistas se prioricen de acuerdo a la capacidad del territorio de atraer turismo. Es decir, no primero el aeropuerto, que quizás nosotros creeríamos que es el mejor, sino primero el aeropuerto que pueda atraer más turismo en Colombia. Diseñar el mapa de las pistas
que se ha rediseñado de formas diferentes de acuerdo a nuestras economías legales e ilegales, de acuerdo a la atracción turística que puede tener el territorio. Y aquí sí me gustaría que ustedes miraran cómo va el plan de desarrollo al respecto, porque indudablemente nosotros tenemos inercias. Hasta donde sé, el primer aeropuerto en construirse, la primera prioridad es Tolú, pero igual que Tolú, tenemos que ir priorizando de tal manera que sean esos distritos turísticos a donde se pueda llegar en avión. Ya me criticarán porque el avión es profundamente destructor, pero no tenemos otra opción. De paso, el ministro de Comercio tiene una tarea allí con alguna intención con Ecopetrol de disminuir la carga de combustibles en su efecto de gases invernadero a través de unas posibilidades que tiene Colombia al respecto y que me parece fundamentales, porque eso nos ayudaría mucho incluso en el tema de la rentabilidad de las aerolíneas. La comunicación de nuestra belleza, que también creo es una actividad del Estado, del gobierno, y en donde ProColombia tiene un papel que cumplir y todo el sistema diplomático que tenemos que hacerlo variar de espacios en donde los hijos de la gente que ha tenido siempre el poder en Colombia descansa, muy bien remunerada, por gente que trabaje por vender el país en su belleza. Esa es la prioridad 1A. Si nosotros podemos usar los medios de comunicación mundiales, incluidas las redes, de una manera eficaz con lo que significa el ingenio para hacerlo, vendiendo a Colombia como el país de la belleza para poder atraer los turismos de donde queremos traerlos y en las formas que queremos traerlos, me parece que podemos darle un gran impulso a la opción de que pasemos de estos $5.000 millones que hoy entran y que la doctora Calle lo ha dicho bien, está por encima, como no está el resto de la economía, del nivel 2019. Nuestra economía no se ha recuperado. Ahí hay una burbuja mediática. Entonces, crecimos el 7%, eso es carreta. No hemos llegado al nivel que teníamos en la economía 2019 y ya la economía 2019 mostraba una pérdida respecto a la economía del 2015 porque simplemente se agotó el modelo del carbón y del petróleo. Y entonces estamos estancados, necesitamos los nuevos motores, locomotora le llamaba un presidente. Motores. Uno de esos, el turismo, que está demostrando en los datos que está por encima, que sí está creciendo y que sí es una posibilidad a la que hay que apostar. Entonces, esa comunicación es lo que genera en términos capitalísticos el mercado. Y hay que crear el mercado para Colombia. Colombia es desconocida, o mal conocida incluso por otras circunstancias, pero en realidad Colombia es desconocida. Y correr ese velo de desconocimiento, pues lo tiene que hacer el gobierno, bien hecho, artísticamente hecho, en todo el mundo, porque con toda seguridad podemos llegar a los $15.000 millones que le he propuesto como meta al ministro y él se asusta ante dicha meta, pero es posible, pues, si no en los 4 años, por lo menos en 6, en 7, porque ese es el término de la transición energética en Colombia. Bueno, el tema de la seguridad, que yo llamaría el cuidado del turismo, y finalizo aquí porque ya me extendí, por allá sonó un timbre que creo que era que tenía que irme. Cállese, presidente. El cuidado del turismo. El cuidado del turismo tiene varios aspectos, indudablemente. Uno, el más explícito, es cómo cuidar al turista.
¿Y cómo cuidar pues a quienes se dedican al turismo al lado de cuidar al turista en regiones que pueden ser difíciles o que se tornan difíciles? Ese cuidado del turismo me hace pensar en cómo se cuida el petróleo, a propósito del tema. Hay un ejército especializado y financiado por el petróleo. Casi que tenemos dos ejércitos, uno el que responde al presidente y otro que responde a la petrolera. Contratos de 1 año, de 2 años, para cuidar tubos, todos sabemos pues lo que existía antes alrededor de este tema, y se creó una estructura de seguridad física con drones, con tecnología especializada en cuidar la infraestructura petrolera del país. Eso no es loco, pues si vivíamos de eso durante décadas, pues tocaba cuidar de lo que vivíamos, dirían los gobiernos que han pasado. Pero si vamos a vivir del turismo parcialmente, porque Colombia tiene que tener una economía diversificada, si no tampoco, pero si el turismo va a ser uno de los motores, pues esa misma lógica tendría que aplicarse al turismo. Es decir, que cuerpos de seguridad del gobierno, del Estado, tendrían que ser para el turismo, cuidar la zona turística. Zonas turísticas que pueden ser diferentes incluso a las que hoy conocemos tradicionalmente, porque si miramos todo el Pacífico colombiano, indudablemente hay que establecer zonas de seguridad turística para el turismo y la infraestructura turística, así aparezcan todavía como guetos, en la medida en que el país pueda, en su trayectoria, pacificarse. Voy a poner un tema que puede ser un poco traumático: Chiribiquete, y no Chiribiquete toda la zona, sino los murales. Yo le llamo la Capilla Sistina. Yo miro qué pasa en Europa con un mural de esos, prehistórico, y son centros de atención turística por excelencia. Se pueden mirar por la humanidad que llega ahí. A mí me gustaría mirarlos. Obviamente tienen unas tecnologías que hacen que el mural no tenga peligro, porque es un patrimonio de la humanidad. Nosotros tenemos unos en la Tierra que quizás fue la primera tierra del planeta, dicen, de hace 20.000, 15.000 años, que nos demuestra, entre otros, a la colombianidad, que nosotros no llegamos con Gonzalo Jiménez de Quesada, que aquí habían pueblos de hace miles de años, que incluso no conocemos, no tenemos ya ni idea de cómo pudo ser, que la selva no existía hace 20.000 años, lo cual nos dice que puede dejar de existir, que allí habían mastodontes, que allí habían pueblos que cazaban en las estepas y que se pintaron en una longitud tan grande que es una maravilla de la humanidad. ¿Eso por qué no puede atraer? Claro, ahí está la selva amazónica, pero una selva amazónica que están quemando los mismos pobladores de la zona para traer ganado de contrabando de Venezuela y lavar dólares. Sabemos qué pasa si se quema la selva amazónica. La humanidad perece en el planeta. Entonces, ¿por qué no logramos una especie de sinergia? Un centro como los franceses, para que la humanidad pueda mirar allí los murales de nuestra propia casi prehistoria y vincular a la población a cambio de no quemar la selva y a dejarla crecer. Una ganancia, un gana-gana en donde pudiéramos recuperar la selva amazónica, hoy casi que perdida hasta Chiribiquete mismo, a cambio de una actividad tan rentable que permitiría que yo no sé cuántas personas, habría que calcularlo, decenas de miles de extranjeros, pudieran mirar con los colombianos lo que fue el pasado prehistórico de este territorio en la primera tierra que conoció el planeta por fuera del mar.
Lo dejo como discusión. Pero el cuidado de entonces no es solamente el cuidado como seguridad, sino el cuidado de nuestros entornos, el cuidado de nuestra naturaleza. Si yo muestro en la belleza natural, el turista, la turista que venga va a ser una persona que respeta y quiere mirar la belleza natural. Si yo vendo la diversidad cultural, el turista, la turista que venga, tiene que ser porque quiere la cultura. Ese es el turismo que yo quiero que venga al país, por millones. Pero yo no quiero el que llega hoy a Cartagena, porque ese cuidado tiene que ver incluso con nuestra propia población. No es cuidar solamente al turista, es cuidar nuestra propia diversidad natural, nuestra propia diversidad cultural y nuestra propia calidad y dignidad como seres humanos. Entonces, digamos, aquí hay que hacer un esfuerzo. Son los conflictos, son las contradicciones del turismo, pero hay un turismo depredador. En esto me toca coincidir con Álvaro Uribe Vélez, él cuidando su ciudad de Medellín, que tiene la razón, pero no es solo Medellín, digamos, si empezamos a mostrar es otro tipo de atractivo que los hay, lo que viene es otro tipo de turista. Y el turista que puede venir es un turista depredador. No nos sirven esos dólares porque nos destruye nuestra propia sociedad, que incluso para volverla a recuperar podría costarnos mucho más que lo que deja el turismo. Por eso el estilo de comunicación de lo que queremos entregarle al mundo como el país de la belleza es el que debe atraer un tipo de turismo que cuide la belleza natural, cultural y personal. Entonces, dejo estas inquietudes con ustedes. No hablé del IVA, creo que esto podría superar al IVA muchísimo. Ya lo veremos en el próximo encuentro en que estemos para mirar las cifras, ojalá buenísimas del año 2023 y poder departir con ustedes pues, los problemas que indudablemente vamos a tener porque todos estos procesos traen sus problemas. Gracias, muy amables por escucharme.